Sean todos bienvenidos al Foro Bíblico y Teológico. Un oyente nos escribe y nos dice: gracias por su ayuda. Mi pregunta es, ¿quién es el hombre fuerte y si se podrá atar al hombre fuerte? Esta inquietud nace porque en mi congregación el pastor continuamente habla de formar un grupo para subir a la montaña más alta y atar al hombre fuerte. Por su ayuda, mil gracias. Bendiciones. Apreciado amigo, gracias por enviarnos su pregunta. Quiero que revisemos el texto bíblico, el pasaje donde Jesús habla del hombre fuerte, y dejemos que la palabra del Señor nos diga a qué se refería Cristo con esa declaración. Dice en Mateo capítulo 12, versículos 28 al 29, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hasta aquí la cita bíblica. Para interpretar correctamente este pasaje, conforme a la inspiración que el Espíritu Santo dio al autor sagrado, es necesario mirar el contexto. Al comienzo del capítulo 12, Mateo muestra la confrontación constante entre Jesús y los fariseos. Aunque ellos estaban viendo los milagros de Cristo, los cuales confirmaban que Él verdaderamente era el Mesías esperado, no obstante, ellos prefirieron no ver lo que estaban viendo y rechazaron de manera consciente al Salvador. Los fariseos se preocuparon mucho cuando vieron que sus hermanos, los judíos, estaban empezando a preguntarse si Jesús sería verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Dice en los versos 22 al 23, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ellos no querían creer que este humilde carpintero de Nazaret fuese el hijo de David, el Mesías. Por eso, prefirieron creer que Jesús echaba fuera los demonios y daba salud a las personas por el poder del diablo. Dice en el verso 24, mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Los fariseos consideraban que Jesús mismo era Beelzebú, que él mismo era el diablo. Como dice un comentarista bíblico, el carácter completamente vergonzoso de la acusación se hace más claro por el hecho de que consideran a Beelzebú no como un espíritu malo que ejerce influencia siniestra sobre Jesús desde fuera, no. Se considera como que Satanás está en el alma de Jesús. Se dice que éste tiene un espíritu inmundo, como consta en Marcos capítulo 3, versículo 30. Que en realidad él mismo, Jesús, era Beelzebú. Hasta aquí la cita. Jesús responde a la incredulidad de los fariseos, mostrándoles lo absurda, contradictoria, imperdonable y perversa que es esta acusación. Dice en los versos 25 y 26, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si Jesús fuera Satanás, entonces sería un tonto, pues está haciendo daño a su propio reino. Luego, Jesús pone en un dilema a los fariseos al preguntarles en el verso 27, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos?
Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si los fariseos respondían que sus hijos echaban fuera los demonios, y en esa época habían muchos exorcistas entre los judíos, si los hijos echaban fuera los demonios y los fariseos respondían así, que ellos respondían los demonios por Belcebú, entonces ellos mismos se daban una puñalada al desprestigiar a sus propios maestros. Pero si decían que lo hacían por el poder de Dios, entonces ellos vindicaban a Jesús, quien también echaba fuera los demonios. Así que ellos no sabían qué responder. Cualquier respuesta iba a ser una contradicción para ellos mismos. Ahora, indudablemente los fariseos creían que sus maestros echaban fuera los demonios por el poder de Dios, y les tocaba reconocer que Jesús también lo hacía por el mismo poder. De manera que Jesús les dice que vean lo que deben ver. Él dice en el verso 28, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios o el reino de los cielos es la manifestación gloriosa de la gracia divina que hace débil a Satanás y su reino de rebeldía, de manera que muchos pueden ser alcanzados por el poder de Dios para librarlos de las garras de este destructor enemigo. Con Jesús vino el reino de Dios a la tierra, y desde ese momento la fortaleza de Satanás ha sido vulnerada y el evangelio puede llegar a muchas personas que eran esclavas del diablo. Escuchen lo que dice Lucas, capítulo 10, versos 17 y 18. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El reino de Dios, que es Cristo mismo, trae liberación al pecador que cree en él. Pero para que el evangelio o reino de Dios traiga liberación al pecador, primero es necesario que el opresor, el hombre fuerte, aquel que mantenía en esclavitud a la humanidad, sea atado o amarrado. Es lo que dice el verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Cristo dijo que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Satanás tenía bajo su poder alienador al género humano caído. 2 Corintios 4:4. La mayor parte del mundo conocido estaba bajo el poder del paganismo, la idolatría y el ocultismo. Satanás tenía bajo opresión a casi todas las naciones. Para que el Evangelio Salvador pudiera llegar a cada una de estas naciones y pueblos esclavizados por el poder del maligno, el hombre fuerte, era necesario que un hombre más fuerte que el hombre fuerte viniera y lo atara. Ahora nos debemos preguntar, ¿quién es el hombre más fuerte que puede atar al hombre fuerte? La respuesta es una sola. Este es Cristo y solo Cristo. Lucas en su Evangelio, narrando el mismo acontecimiento, da más claridad sobre este aspecto, y él dice en Lucas 11, versículos 21 al 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Satanás es el hombre fuerte que tenía un reinado en este mundo de pecado y gobernaba sobre los suyos con tranquilidad. Pero cuando vino Cristo, el hombre más fuerte, porque Él es su creador, entonces ató al hombre fuerte, golpeó severamente sus fortalezas y abrió el camino para que su ejército, los creyentes, entráramos en los campos del diablo, que es la gente inconversa, y saqueáramos esas almas, trayéndolas a la luz del Evangelio liberador. Solo Jesús podía atar a Satanás, pues ninguno de nosotros es más fuerte, ni siquiera igual de fuerte que Satanás.
Jesús, con su venida a la tierra, con su obra, su muerte y resurrección, cumplió la profecía que Dios hizo en Génesis. Génesis 3:15. Esta, hablando de Jesús, te herirá en la cabeza y tú, Satanás, herirás a Cristo en el calcañar. Jesús hirió la cabeza de la serpiente y ahora los cristianos podemos entrar a la casa del hombre fuerte para arrebatar las almas que tenían cautivas. Jesús no nos mandó atar al hombre fuerte porque él ya está atado. Ahora podemos llevar el evangelio a todo lugar y creerán en él, en Cristo, los que Dios haya predestinado para salvación. Apreciado oyente, la práctica de subir a un lugar alto para atar a los gobernantes espirituales no es bíblica. Es una invención de este siglo y está relacionado con el ocultismo. La práctica de dar 7 vueltas alrededor de las ciudades con el fin de derribar los muros de incredulidad o echar fuera las potestades demoníacas no es bíblica. Insisto, se parece más a la brujería que al cristianismo. Y esta no es una declaración temeraria o emotiva, no. La Biblia en ningún lugar, escuche, la Biblia en ningún lugar enseña, ni por ejemplo, ni por precepto, que las iglesias se suban a lugares altos a atar potestades. No necesitamos hacer eso porque Jesús, el hombre más fuerte, ya ató a Satanás. Lo único que tenemos que hacer los creyentes es orar para que la palabra de Dios impacte los corazones de los oyentes. Cuando el apóstol Pablo se dirigía a llevar al evangelio a zonas atestadas por el paganismo, la idolatría y el ocultismo, él no pidió a los creyentes que oraran para reprender o atar a Satanás o a los espíritus que estaban allá, sino que él pidió a la iglesia en 2 Tesalonicenses 3:1 que oraran para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Cuando los apóstoles comenzaron a sufrir la persecución de los judíos, y recuerden que algunos de los apóstoles habían sido ya llevados a la cárcel, y esto estaba obstaculizando la evangelización de Judea, los apóstoles no se subieron a las colinas más altas a atar a Satanás, sino que oraron al Dios soberano de la siguiente manera, como está en Hechos, capítulo 4, versos 24 al 30. Ellos oraron así: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Saben? Jesús había dicho a través de Juan que Satanás era quien iba a echar a los creyentes a la cárcel. Eso está en Apocalipsis 2:10. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Pero los apóstoles, aunque sabían que Satanás estaba detrás de esto, y es quien había actuado para que a los apóstoles los metieran en la cárcel, a pesar de todo ello, ellos no empezaron a reprenderlo. ¿Por qué? Porque esta no es la misión de la iglesia. Pues Cristo ya lo hizo, Él lo derrotó, Él lo ató, y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a todos los lugares, a todas las naciones, y todos los que Dios quiere salvar se convertirán, no importa si son idólatras, brujos, hechiceros o lo que sean. El poder de Dios en Cristo Jesús los liberará de las garras del maligno y ellos podrán creer en Cristo. Lastimosamente, algunas personas se confunden cuando encuentran que Cristo les dice a los discípulos en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Algunos llegan a la conclusión de que el Señor nos autorizó a hacer guerra espiritual, atando a los espíritus, pero eso no es lo que quiere decir el pasaje.
Para entender su significado tenemos que ver cómo lo aplicaron los apóstoles, quienes fueron los receptores directos de esta promesa. Los apóstoles fueron por todos los lugares predicando el evangelio de salvación, sanando a los enfermos y llevando liberación a los cautivos del diablo mediante el poder de la palabra predicada. El libro de Apocalipsis es muy claro en decirnos la forma como los cristianos hollamos, pisoteamos y derrotamos cada día a Satanás. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos vencemos a Satanás cada día por medio del vivir en santidad, de negarnos a nosotros mismos con el fin de vivir para Cristo, de ser limpiados con la sangre de Cristo y proclamar el Evangelio. Apreciados amigos, hasta aquí esta respuesta. Espero que sea de gran bendición y utilidad para muchos. Si usted tiene inquietudes, puede escribirnos y enviárnoslas al email juliobenitez@caractercristiano.org. Bendiciones.